Mi compañía de seguros usó robo de identidad para causarme una ruina total. Mi vida era, hasta hace muy poco, un lienzo de estabilidad y rutina, pintado con los colores predecibles y reconfortantes de la costumbre. Cada mañana, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el tenue olor a papel y tinta de mis libros de contabilidad, un ritual que marcaba el inicio de otro día ordenado. Soy un contable, un hombre de números, de reglas, de la lógica inquebrantable que dicta que 2 más 2 siempre serán 4. Esta precisión no era solo una habilidad profesional, era el pilar sobre el que construí mi existencia. Mi hogar, una casa modesta pero acogedora en un barrio tranquilo, era mi santuario. Habíamos invertido años, cada centavo extra, en pagar esa hipoteca, y el orgullo que sentía al ver cómo se reducía el saldo era casi tan tangible como la madera de nuestros muebles. Laura, mi esposa, era la calma en mi meticulosa tormenta. Su risa, a menudo espontánea, rompía el silencio, calculado de mis pensamientos, anclándome en la realidad de un amor que había crecido con nosotros. Y luego estaban Sofía y Daniel, nuestros hijos adolescentes. Sofía, con su mirada soñadora y su mente brillante, ya hablaba de universidades y futuros lejanos, y Daniel, con la energía inagotable de la juventud, siempre buscando su próxima aventura. Mi mayor preocupación, mi motor principal, era asegurar la educación universitaria de Sofía. Cada mes, una parte de mi sueldo iba directamente a esa cuenta de ahorros, un fondo que crecía lentamente pero con firmeza, como un roble joven. Siempre fui un hombre precavido, quizás excesivamente. La seguridad era mi mantra. Por eso, mis finanzas estaban cuidadosamente protegidas. Tenía seguros de vida, de hogar y de automóvil con Seguros Futuro, la misma compañía que mis padres habían utilizado durante décadas. Para mí, Seguros Futuro no era solo una empresa, era una institución, un bastión de confianza y solvencia. Confiaba ciegamente en su reputación, en sus promesas impresas en papel brillante, en la voz amable de los agentes al teléfono. Creía que había blindado a mi familia contra cualquier eventualidad, que habíamos construido un muro invisible pero inexpugnable alrededor de nuestro futuro. Qué ingenuo fui, qué dolorosamente equivocado. La tragedia, como suele suceder, no anunció su llegada con trompetas ni tambores. Se deslizó en nuestras vidas con la silenciosa voracidad de las llamas. Una noche, un cortocircuito en el garaje, un accidente tan improbable como devastador, transformó nuestro hogar en un infierno. Recuerdo el olor a humo acre, el crujido de la madera consumida, el calor sofocante que me obligó a retroceder, impotente, mientras las llamas devoraban años de recuerdos, de esfuerzo, de vida. Salimos ilesos, sí, pero la casa, ese lienzo de estabilidad, quedó reducida a escombros carbonizados. Nos quedamos sin nada, sin paredes que nos cobijaran, sin fotos familiares, sin la seguridad de un techo. El golpe fue devastador, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aliento. Pero incluso en medio de la desolación, un pensamiento me dio un atisbo de esperanza. El seguro. Tenemos seguro, me dije, tratando de calmar a Laura, a los niños. Seguros Futuro nos salvará. Para esto hemos estado pagando religiosamente todos estos años, con el corazón apesadumbrado, pero con la firme convicción de que la burocracia sería solo un trámite. Presenté la reclamación. Adjunté todos los documentos, las fotos del desastre, el informe de los bomberos. Esperé. Los días se convirtieron en semanas. Las llamadas se volvieron más frecuentes, las preguntas más invasivas. Empecé a sentir una punzada de inquietud, una sombra que se cernía sobre la que debía ser una solución. Y entonces llegó una carta lacrada, con el membrete de Seguros Futuro, tan pulcra como gélida. La denegación. La leí 1, 2, 3 veces, mis ojos recorriendo las palabras con una mezcla de incredulidad y horror. Denegada. Rotundamente, decía. ¿Por qué? La razón que esgrimían era un laberinto de acusaciones. Yo había incurrido en múltiples actividades fraudulentas. ¿Fraude? ¿Yo? Mencionaban solicitudes de préstamos y tarjetas de crédito a mi nombre en los últimos meses. Operaciones que, según ellos, invalidaban mi póliza por riesgo moral. La sangre se me heló en las venas. Yo no había solicitado nada. Yo, el hombre de la prudencia y el orden, ¿un estafador? Era absurdo.
Pero la realidad, cruda y brutal, empezó a golpearme con la fuerza de un martillo. De repente, mis cuentas bancarias fueron congeladas. Al intentar pagar con mi tarjeta de crédito, fue rechazada. Mi crédito, mi reputación financiera construida a pulso durante décadas, fue destrozado en un instante. Empecé a recibir avisos de cobro por deudas exorbitantes que jamás había contraído, de bancos que nunca había pisado, de tarjetas que nunca había solicitado. Las llamadas de números desconocidos se volvieron constantes. Sus voces, amenazantes, exigiendo pagos por créditos que, según ellos, yo había solicitado. Mientras tanto, Seguros Futuro me acusaba públicamente de ser un estafador. La ruina era total. Mi familia, ya afectada por la pérdida de nuestro hogar, se enfrentaba ahora a la indigencia, a la vergüenza pública. Laura me miraba con una mezcla de dolor y una incipiente duda que me desgarraba el alma. Sofía y Daniel, con sus sueños universitarios hechos añicos, se encogían ante las miradas y los cuchicheos. Estábamos a la deriva, en un mar de acusaciones y desesperación. En medio de ese caos, con el mundo desmoronándose a mi alrededor, mi mente buscó un ancla, un vestigio de mi antigua vida. Siempre he sido un hombre de hábitos anticuados y extremadamente organizado. Desde joven, por costumbre heredada de mi abuelo, mantuve un cuaderno de contabilidad físico. No era un simple libro de notas, era mi libro mayor personal, encuadernado en cuero desgastado, con páginas amarillentas y el dulce olor del tiempo. En él registraba meticulosamente cada transacción financiera significativa, cada pago de póliza, cada comunicación con el banco o la aseguradora, incluyendo fechas exactas, números de referencia y hasta los nombres de los agentes con los que hablaba. Era mi respaldo contra cualquier eventualidad, un duplicado analógico de mi vida financiera que el señor Ricardo Vargas y su equipo, concentrados en la manipulación digital, desconocían por completo. Este cuaderno contenía, lo sabía, códigos de verificación únicos que la propia compañía me había asignado hace años para transacciones específicas, detalles que no figuraban en los registros manipulados que Seguros Futuro ahora esgrimía en mi contra. Era mi secreto, mi última y desesperada esperanza. El humo del incendio aún se aferraba a mi ropa, un olor persistente a desesperación que no se iba ni con 1000 duchas. Pero el hedor más nauseabundo era el de la traición. Mi intento inicial de aclarar la situación con Seguros Futuro se estrelló contra un muro de burocracia y acusaciones tan impenetrable como el acero. Llamadas tras llamadas, números de referencia interminables, operadores con voces monótonas que repetían el mismo guión. Su póliza ha sido invalidada por riesgo moral debido a actividades fraudulentas. Cada palabra era una puñalada. Yo, un hombre que vivía para la integridad, para el orden, acusado de ser un estafador. La ironía era una bofetada helada. Recuerdo la primera vez que intenté visitarlos, en persona. Entré a la reluciente sede de Seguros Futuro, un edificio de cristal y acero que parecía reírse de mi desgracia. La recepcionista, una mujer joven con una sonrisa plástica, me trató con una mezcla de lástima y desconfianza en cuanto mencioné mi nombre y el asunto. Me sentaron en una sala de espera demasiado cómoda, donde la luz artificial y el silencio casi absoluto amplificaban el zumbido de mi propia ansiedad. Esperé horas, cada minuto una eternidad, mientras pensaba en Laura, en Minodicient, Sofía, en Daniel, en el frío de la noche anterior que habíamos pasado en un hotel barato, con el sabor amargo de la caridad en la boca. Cuando finalmente me llamaron, no fue para hablar con un supervisor, sino con un representante de atención al cliente, que recitó las mismas frases huecas, sin una pizca de empatía en sus ojos. Me dieron una pila de papeles, una copia del mismo expediente que ya me habían enviado, lleno de pruebas de mi culpabilidad, préstamos a mi nombre, tarjetas de crédito, con miles de dólares gastados en compras que jamás hice. Me sentí pequeño, insignificante, un insecto bajo una lupa. La cumbre de mi humillación llegó con la reunión con el señor Ricardo Vargas. Su oficina era un santuario de lujo discreto, con vistas panorámicas a la ciudad, lejos de las cenizas de mi hogar. Él me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una cordialidad tan pulcra que resultaba siniestra. Su traje oscuro, impecablemente cortado, contrastaba con la ropa que yo llevaba, impregnada aún del olor a quemado y a desesperanza.
Vargas, un hombre de unos 50 años, de cabello plateado peinado hacia atrás y modales refinados, me invitó a sentarme en una silla de cuero tan cara que temí ensuciarla. «Señor», comenzó, con una voz suave y melódica, «lamento profundamente su situación. Un incendio es una tragedia, sin duda». Hizo una pausa dramática, como si realmente le importara, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla de su computadora. Sin embargo, como comprenderá, nuestra compañía debe protegerse. Los datos son claros. Luego, con una tranquilidad pasmosa, deslizó un grueso expediente sobre la mesa de caoba pulida. Era el mismo que ya había visto, pero esta vez, él lo narraba con una autoridad inquebrantable. «Aquí, señor, tenemos evidencia de al menos 6 préstamos de alto riesgo solicitados a su nombre en los últimos meses. 3 tarjetas de crédito nuevas, con saldos máximos, compras de artículos de lujo, transferencias a cuentas desconocidas. Todo en su nombre, con su número de identificación». Levantó la vista, su mirada fría se clavó en la mía. «Esto, desafortunadamente, constituye un riesgo moral inaceptable. Su póliza queda, por tanto, anulada». Mis manos temblaban. Abrí la boca para protestar, para explicar, para gritar mi inocencia, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Pero yo no hice nada de eso. Logré balbucear, mi voz apenas un susurro. Nunca pedí esos préstamos. Nunca tuve esas tarjetas. Vargas se recostó en su silla. Su sonrisa se volvió aún más enigmática. «Entiendo que esto pueda ser difícil de asimilar, señor. A veces las personas se encuentran en situaciones desesperadas y toman decisiones erróneas». Su insinuación era clara. Me estaba llamando mentiroso, un estafador. Nuestros registros son irrefutables. Las solicitudes tienen su información personal, incluso en algunos casos, grabaciones de voz autorizando transacciones. Se encogió de hombros, como si el asunto estuviera zanjado. «Lo siento, pero Seguros Futuro no puede honrar su reclamación. Le sugiero que busque asesoramiento legal para abordar estas deudas». Salí de esa oficina con la cabeza gacha, el corazón encogido. No solo había perdido mi casa y mi sustento, sino también mi reputación. La humillación era tan palpable que sentía que todos en la calle podían verla, olerla. Mi mundo se había reducido a cenizas, y el arquitecto de mi ruina me había sonreído mientras me enterraba. La vida se convirtió en un tormento diario. Laura, siempre mi roca, empezó a dudar. Sus ojos, antes llenos de amor y comprensión, ahora albergaban una sombra de preocupación y, lo que más me dolía, de recelo. «¿Estás seguro de que no olvidaste algo, cariño? ¿Alguna inversión que no me dijiste? ¿Algún error?» Sus palabras no eran acusaciones directas, pero el peso de la pregunta era insoportable. Las conversaciones se volvieron tensas, llenas de silencios incómodos. Ella trabajaba horas extras en la tienda para cubrir los gastos mínimos del diminuto apartamento que alquilábamos, un lugar que se sentía más como una jaula que como un hogar. Sofía y Daniel, mis hijos, sufrían en silencio. En la escuela, los murmullos se convirtieron en burlas. «Tu papá es un estafador», escuché a Daniel contarle a Laura una noche, con la voz quebrada. Sofía, siempre tan brillante y extrovertida, se encerró en sí misma. Sus sueños universitarios, por los que tanto habíamos ahorrado, ahora parecían una cruel quimera. Las cartas de desalojo del apartamento temporal se acumulaban, y el miedo de quedarnos en la calle era una constante punzada en el estómago. Intenté limpiar mi nombre, pero cada puerta se cerraba en mi cara. Los abogados a los que consulté levantaban las manos con resignación. «Señor, sin dinero para un buen equipo legal y con toda esta evidencia en su contra, es casi imposible. Seguros Futuro es un gigante». La policía, ante mis denuncias de robo de identidad, me miraba con escepticismo. «Tenemos su expediente, señor. Parece que usted es el que está bajo investigación». Incluso los bancos, donde había sido cliente ejemplar durante décadas, me miraban con recelo, congelando mis cuentas, destrozando mi crédito, negándome hasta la más mínima ayuda. El señor Vargas, con su red de contactos y su influencia, se había encargado de pintar un cuadro de mí como un estafador desesperado, un hombre que había intentado defraudar a su propia aseguradora después del incendio. Me sentía acorralado, un animal herido sin salida, con el mundo entero en mi contra. Una noche,
Mientras Laura y los niños dormían inquietos en sus camas improvisadas, me senté en el suelo de la sala, rodeado de mis pocas pertenencias. Saqué el viejo libro mayor personal, mi cuaderno de contabilidad, más por hábito que por esperanza. Era un ritual que había heredado de mi abuelo. Cada transacción significativa, cada pago de póliza, cada comunicación con el banco o la aseguradora, anotada con meticulosa caligrafía, con fechas, números de referencia y nombres de los agentes. Era mi ancla en un mar de caos financiero. Con la luz tenue de una lámpara, comencé a repasar mis entradas. Pagos de la hipoteca, primas de seguros, ahorros para la Universidad de Sofía. Todo en orden, todo claro. Luego, comparé mis registros con los extractos de las deudas fraudulentas que me habían enviado. Y fue entonces cuando las primeras grietas empezaron a aparecer en el muro de mentiras. Sutiles, casi imperceptibles al principio. Un pago de póliza registrado en mi cuaderno, con un número de referencia diferente al que aparecía en los registros de la compañía. Una fecha de transacción en mi libro que no coincidía con la fecha en que supuestamente se había autorizado un préstamo fraudulento. Y lo más inquietante, la ausencia total de mi código de verificación único, ese que la compañía me había asignado hace años para transacciones específicas, en cualquiera de los documentos de los cientos, préstamos o tarjetas de crédito falsificados. Era un detalle minúsculo, pero significativo. Un código que solo yo conocía y que nunca había utilizado en esas supuestas transacciones. Una punzada de escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era un simple robo de identidad externo. Un ladrón común no tendría acceso a ese código, ni conocería los detalles internos de mis pólizas. Esto era algo más profundo, más siniestro. La comprensión me golpeó como un rayo. El robo de identidad no era externo, sino orquestado desde dentro. Alguien en Seguros Futuro había utilizado la información que poseían para crear esta farsa. Mis ojos se posaron en la foto del señor Ricardo Vargas en un artículo de periódico que había guardado. El mismo hombre que me había desestimado con una sonrisa. Una sospecha helada se arraigó en mi corazón. En medio de mi desesperación, recordé un pequeño artículo en el periódico local sobre mi caso, presentado como el de un ciudadano arruinado por el fraude. Mencionaba a la periodista, Elena, como una joven tenaz con un olfato especial para la injusticia. No tenía nada que perder. A la mañana siguiente, con el cuaderno bajo el brazo y la poca dignidad que me quedaba, fui a la redacción del periódico. Elena era diferente a lo que esperaba. Joven sí, pero con una mirada penetrante y una energía inagotable. Al principio su tono era profesional y distante. Me escuchó con paciencia, tomando notas mientras yo, con la voz entrecortada, le contaba mi historia. Pude ver en sus ojos que ya había escuchado innumerables relatos de víctimas de fraude, y el mío era solo uno más. Pero cuando saqué mi cuaderno, mi libro mayor personal, y empecé a señalar las discrepancias, su expresión cambió. «Mira, Elena», le dije señalando una entrada. «Aquí, mi pago de la prima de automóvil. Fecha 15 de marzo. Referencia X6OT 789. La compañía dice que en esa misma semana yo solicité un préstamo de $50,000. ¿Crees que un contable, tan meticuloso como yo, que acaba de pagar su seguro, pediría un préstamo así sin registrarlo aquí? Y fíjate, en los documentos del préstamo no aparece mi código de verificación único. Nunca lo usé para eso. Nunca lo usaría para eso». Elena frunció el ceño, sus dedos ágiles recorriendo las páginas de mi libro y luego comparándolas con los documentos de Seguros Futuro que ella ya tenía. «Esto es inusual», murmuró, con un brillo de intriga en sus ojos. Le expliqué mi teoría, que alguien dentro de la compañía, con acceso a mis datos, estaba detrás de todo. Mencioné al señor Vargas, su falsa cordialidad, su prisa por desestimarme, la historia de su propia familia, víctima de una gran corporación años atrás, la había sensibilizado a la injusticia corporativa. Pude ver la chispa de una nueva misión encendiéndose en ella. «Esto es grande», dijo finalmente, cerrando mi cuaderno con cuidado. «Si tienes razón, esto no es solo un robo de identidad. Esto es fraude corporativo, con implicaciones mucho mayores». Se puso de pie, su determinación palpable. «No prometo nada, pero voy a investigar. Conozco a algunas personas, fuentes confidenciales». Su voz, antes cautelosa, ahora sonaba llena de propósito.
Por primera vez en semanas, sentí una brizna de esperanza. Elena se convirtió en mi única aliada, mi único faro en la oscuridad. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y una nueva, aunque frágil, esperanza. Elena se sumergió en la investigación. Me contactaba esporádicamente, con preguntas precisas, pidiéndome más detalles de mis transacciones, de mis interacciones con la aseguradora. Me contaba que estaba desenterrando pequeñas irregularidades en los registros de seguros futuro, patrones de denegaciones de reclamaciones sospechosamente similares, rumores sobre el ascenso meteórico de Vargas y sus métodos poco ortodoxos. Cada llamada, cada mensaje, era un hilo que nos acercaba a la verdad, pero también aumentaba mi miedo a la magnitud de lo que estábamos desvelando. Pero la presión externa seguía siendo abrumadora. La cuenta bancaria se agotaba, las amenazas de desalojo se volvían más perentorias. Un día, Daniel llegó a casa de la escuela con los ojos hinchados y la ropa rasgada. Lo habían empujado en el patio y le habían gritado que su padre era un ladrón. Esa noche, Laura y yo tuvimos la peor discusión de todas. El estrés, la vergüenza, el miedo al futuro se desbordaron. «No puedo más», dijo Laura, sus lágrimas cayendo sin control. «No sé qué creer. Esta vida no es para nosotros. Los niños sufren. Necesitamos una solución. Si realmente no hiciste nada, ¿por qué nadie te cree? ¿Por qué estamos perdiendo todo?» Sus palabras eran un cuchillo en mi corazón. La vi al borde del colapso. Su fe en mí, en nuestra vida juntos, hecha añicos. Me sentí completamente solo, agotado, al borde de la desesperación. Esa noche, mientras miraba el techo del diminuto apartamento, el eco de las palabras de Laura resonando en mi cabeza, consideré rendirme. ¿De qué servía luchar? Éramos una familia destrozada, sin hogar, sin ahorros, con mi nombre arrastrado por el fango. Quizás Vargas era demasiado poderoso. Quizás esta era mi derrota final. Sentí un vacío helado en el pecho, la sensación de que mi alma se estaba desprendiendo de mi cuerpo. Pero entonces, en el silencio opresivo, mis ojos se posaron en mi libro mayor personal, que descansaba en la mesita de noche. Mis dedos lo rozaron. No era solo un cuaderno, era el testamento de mi vida, de mi honestidad, de mi esfuerzo. Era el legado de mi abuelo, un símbolo de la integridad que siempre había defendido. Y dentro de sus páginas, no solo había discrepancias, sino la clave, los códigos de verificación únicos, las fechas precisas, los nombres de los agentes que habían procesado mis pagos reales, la evidencia innegable de que yo era la víctima, no el victimario. Una oleada de rabia fría y calculada me invadió. No podía rendirme. No podía permitir que Vargas y su compañía destruyeran a mi familia, que pisotearan mi nombre. No podía traicionar la confianza de mi abuelo ni la de mis hijos. Mi integridad lo valía todo. El libro mayor personal no era solo un respaldo. Era mi arma, era la verdad, y la verdad, aunque lenta, podía derribar montañas. Al día siguiente llamé a Elena. «Tengo algo más», le dije. Mi voz sonaba diferente, con una determinación que no había sentido en meses. «Algo que puede cambiarlo todo. Los códigos, los tengo todos aquí». Le expliqué la importancia de esos códigos, únicos. Cómo eran una huella digital de mis transacciones legítimas que no podían ser falsificadas fácilmente. Le conté mi plan, usar ese cuaderno, esa prueba irrefutable para exponer a Vargas. La decisión estaba tomada. No me rendiría. Lucharíamos hasta el final. La decisión de desenterrar el viejo cuaderno, mi libro mayor personal, no fue un capricho ni una última esperanza. Fue una necesidad visceral, el último aliento de mi dignidad. Después de que cada puerta se cerrara en mi cara, después de sentir el peso de la duda en los ojos de Laura y la vergüenza en los de mis hijos, después de que el señor Vargas me pisoteara con su falsa cordialidad y sus expedientes manipulados, algo dentro de mí se quebró. No era el miedo a la indigencia, no solo era la rabia por la injusticia, era la certeza de que no podía vivir con la sombra de ser un estafador. No podía permitir que mi familia cargara con esa mancha. Recordé la sensación de mis dedos pasando por las páginas amarillentas, el olor a papel viejo y tinta desvanecida. Ese cuaderno no era solo un registro, era un fragmento de mi historia, un testamento a la meticulosidad que mi abuelo me había inculcado.
Cuando le mostré a Elena las discrepancias, su rostro, que hasta entonces había mostrado una profesionalidad distante, se encendió con una chispa de genuina intriga. Sus ojos, antes analíticos, ahora brillaban con la pasión de un sabueso que olfatea sangre fresca. ¿Un código de verificación único?, preguntó. Su voz, apenas un susurro de asombro. Que solo tú conoces y que la compañía te asignó para transacciones específicas, pero que nunca usaste en estos supuestos préstamos fraudulentos. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien me miraba con algo más que lástima o desprecio en meses. Era la primera vez que sentía que no estaba solo en esta lucha. «Esto es oro, Mateo», dijo Elena, sus palabras resonando con una urgencia que no le había escuchado antes. Se levantó de su asiento en la pequeña cafetería donde nos habíamos reunido, casi volcando su taza de café. «Esto cambia todo. Si podemos demostrar que el código en los documentos falsificados es genérico y que tú tenías uno único que no aparece por ninguna parte, la narrativa de Vargas se desmorona». Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad febril. Elena, con su tenacidad implacable, se sumergió en su red de contactos. Mientras yo repasaba cada página de mi cuaderno, buscando cualquier detalle que pudiera fortalecer nuestra posición, ella estaba al teléfono, en reuniones secretas, moviendo hilos invisibles en los bajos fondos del periodismo de investigación. Me explicó que su plan era no solo desacreditar a Vargas, sino exponer el esquema desde dentro. «No es solo que te robaron la identidad», me dijo una tarde, sus ojos fijos en los míos. «Es que usaron la infraestructura de la propia compañía para hacerlo. Eso es un escándalo que hará temblar a Seguros Futuro hasta sus cimientos». La noticia de la comparecencia televisada del señor Vargas en el programa La Verdad al Descubierto llegó como un balde de agua fría, y luego, gracias a Elena, como una oportunidad de oro. Él, confiado en su victoria, pensaba dar el golpe de gracia, sellar mi destino como un fraude público, pero nosotros teníamos un as bajo la manga, y Elena, con una sonrisa astuta, me dijo que nos íbamos a infiltrar en su propio escenario. La noche anterior a la comparecencia, apenas pude dormir. Cada tic-tac del reloj en la sala de estar resonaba en mi cabeza como un martillo. Laura, que había estado distante y con el ceño fruncido durante semanas, se sentó a mi lado en el sofá. Su mano, tibia y temblorosa, encontró la mía. «Sé que eres inocente», dijo, su voz quebrada. «Siempre lo supe, en el fondo. Solo la presión, la vergüenza, me hicieron dudar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Perdóname». La abracé con fuerza, sintiendo el alivio de años de peso en mi pecho. Mis hijos, Sofía y Daniel, también se acercaron. Sofía, siempre la más pragmática, me entregó una carta que había dibujado. Un pequeño muñeco de palitos con un puño en alto y la frase «Papá superhéroe». Daniel, más callado, solo me apretó la mano y me dio un asentimiento, una señal de su fe inquebrantable. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi familia volvía a ser un todo, un frente unido contra la adversidad. Esa noche, la lucha dejó de ser solo mía, era nuestra. Al día siguiente, el estudio de televisión era un hervidero de actividad. Luces cegadoras, cámaras zumbando, técnicos corriendo de un lado a otro. Me sentía como un animal acorralado, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Elena, vestida impecablemente, con su mirada aguda y decidida, me dio un apretón en el hombro. «Estamos listos», susurró. «Confía en el plan». El señor Ricardo Vargas entró en el set, impecable como siempre, con una sonrisa de lobo y una confianza que emanaba de cada poro de su ser. Miró con una mezcla de desdén y lástima, como si yo fuera una mosca molesta que estaba a punto de aplastar. Se sentó frente al presentador, un hombre de voz grave y ademanes serios, y comenzó su perorata. «Ciudadanos», dijo Vargas, dirigiendo su mirada directamente a la cámara, «es una pena tener que desenmascarar a personas que abusan de la confianza de instituciones tan vitales como las aseguradoras. El señor ignoré mi nombre, pero sentí el peso de su acusación. Es un caso lamentable de fraude, sistemático. Tenemos pruebas irrefutables de que él mismo solicitó préstamos y tarjetas de crédito a su nombre, utilizando la tragedia del incendio de su hogar como una tapadera para sus actividades ilícitas». Mientras hablaba, una pantalla gigante detrás de él mostraba gráficos y documentos,
todos ellos diseñados para incriminarme. Eran los mismos documentos que me había mostrado en su oficina, llenos de transacciones que yo jamás había realizado, con códigos que no reconocía. Sentí la bilis subir por mi garganta. Mi pulso se aceleró y mis manos, que sostenían mi viejo cuaderno bajo la mesa, empezaron a sudar. La luz del estudio me parecía asfixiante. Me sentía desarmado, expuesto, a merced de su retórica pulcra y venenosa. El presentador, con un gesto grave, se volvió hacia mí. «Señor, ignoré mi nombre. ¿Qué tiene que decir ante estas contundentes pruebas presentadas por el señor Vargas?» Era mi momento. El miedo se mezcló con una oleada de adrenalina. Miré a Elena, que estaba sentada en la primera fila del público, y ella me dio una señal discreta con la cabeza. Una confirmación. Un ahora. Respiré hondo, tratando de calmar mi voz. «Lo que el señor Vargas presenta», comencé, mi voz sonando un poco más temblorosa de lo que deseaba. «Son mentiras, una red de engaños orquestada por él mismo. Yo no soy un estafador. Nunca he solicitado esos préstamos ni esas tarjetas. Y tengo la prueba». Con un movimiento deliberado, saqué mi libro mayor personal de debajo de la mesa. Era un contraste tan marcado con las pantallas digitales y los gráficos pulcros de Vargas. Un cuaderno viejo, encuadernado en cuero raído, con páginas amarillentas y anotaciones manuscritas. Lo abrí con cuidado, con la reverencia que se le da a un objeto sagrado. El señor Vargas frunció el ceño, una grieta de confusión apareciendo en su máscara de confianza. El presentador y la audiencia se inclinaron, intrigados. «Desde joven, por costumbre de mi abuelo», expliqué, mi voz ganando firmeza, «he mantenido un registro físico y meticuloso de cada transacción importante, cada pago de póliza, cada comunicación. Y en este cuaderno», señalé una página con el dedo, «hay un código de verificación único que Seguros Futuro me asignó hace años para transacciones específicas. Un código que solo yo más conocía y que nunca, jamás, he utilizado para solicitar un préstamo o una tarjeta de crédito. Los documentos que el señor Vargas presenta», volví a señalar las pantallas detrás de él, «muestran códigos genéricos, códigos que cualquiera podría usar. El mío no aparece por ninguna parte». El silencio en el estudio era denso, palpable. Las cámaras zumbaron más fuerte. El presentador, con los ojos bien abiertos, alternaba la mirada entre mi cuaderno y el rostro de Vargas. En ese instante, Elena se levantó, su voz clara y autoritaria. «Y permítanme añadir a eso», dijo, dirigiéndose al presentador y a las cámaras, «que mi equipo y yo hemos obtenido registros internos de llamadas de Seguros Futuro. Registros que demuestran que varias de las llamadas para autorizar esos préstamos fraudulentos que supuestamente hizo el señor, ignoré mi nombre, se originaron desde la propia central de Seguros Futuro, no desde su teléfono, no desde un número externo, desde las oficinas de la compañía. La bomba había caído. El rostro de Ricardo Vargas, antes tan sereno y confiado, se desfiguró en un pánico evidente. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y el color abandonó su rostro, dejándolo pálido y sudoroso. Intentó hablar, pero solo salió un balbuceo incoherente. «Esto es una difamación, una trampa», pero ya era demasiado tarde. El presentador, con una agilidad impresionante, se había levantado de su asiento y se había acercado a mi cuaderno, examinando el código. Los operadores de cámara enfocaron el detalle, y luego la pantalla se dividió, mostrando mi código manuscrito junto a los códigos genéricos de los documentos de Vargas. La verdad, escrita en tinta y papel, era innegable. La evidencia del libro mayor personal, junto con las grabaciones presentadas por Elena, expuso el esquema con una claridad brutal. El señor Vargas no solo había permitido el robo de identidad, lo había orquestado. Había utilizado la información que poseía la propia compañía para crear una identidad falsa dentro de su sistema, denegar mi reclamación legítima y desviar fondos hacia sus propios bolsillos o los de la empresa. Su ambición, su desprecio por los números como yo, lo había llevado a su propia ruina. Su impecable fachada se había desmoronado en 1000 pedazos ante millones de espectadores. El presentador, con una seriedad que helaba la sangre, se dirigió a la cámara. Lo que hemos presenciado hoy en La Verdad al Descubierto no es solo un caso de fraude corporativo,
sino una traición a la confianza del consumidor en su forma más vil. El señor Ricardo Vargas, director regional de reclamaciones de Seguros Futuro, ha sido expuesto como el cerebro detrás de un esquema de robo de identidad y malversación de fondos. Antes de que el programa terminara, la policía, que Elena había contactado con antelación, ya estaba en el estudio. Vi cómo esposaban al señor Vargas, su rostro una máscara de humillación y rabia contenida. Los flashes de las cámaras de los periodistas que se agolpaban en la entrada eran implacables, capturando su caída. Mientras lo sacaban, esposado y con la cabeza gacha, nuestros ojos se cruzaron por un instante. No había odio en mi mirada, solo una tristeza profunda por lo que la codicia puede hacer a un hombre. La revelación en vivo fue un terremoto que sacudió los cimientos de Seguros Futuro. Al día siguiente, los titulares de todos los periódicos y noticieros gritaban la historia. El señor Ricardo Vargas fue inmediatamente detenido, enfrentando cargos por fraude masivo, robo de identidad y malversación de fondos. La investigación no tardó en desenmascarar a otros cómplices dentro de la compañía, revelando una red de corrupción mucho más extensa de lo que habíamos imaginado. Seguros Futuro se vio envuelta en un escándalo sin precedentes. Las demandas colectivas llovieron de todas partes del país, los clientes perdieron la confianza, las investigaciones gubernamentales se abrieron en múltiples frentes, y sus acciones en la bolsa cayeron en picada. La reputación, que habían tardado décadas en construir, se desintegró en cuestión de horas. Mi nombre fue limpiado por completo. Las disculpas públicas de Seguros Futuro llegaron, torpes y tardías, pero llegaron. Mis cuentas bancarias fueron descongeladas, mi crédito restaurado, y todas las deudas fraudulentas fueron anuladas. Lo más importante, recibí una indemnización millonaria, que incluía la reconstrucción total de nuestra casa, esta vez con todas las mejoras y comodidades que siempre habíamos soñado, y una compensación considerable por el daño moral y el sufrimiento que mi familia había soportado. Cuando volvimos, a la que ahora era una casa nueva, un lienzo en blanco para nuestros nuevos recuerdos, sentí una paz que no había experimentado en años. Laura se disculpó una y otra vez, con lágrimas en los ojos, por haber dudado de mí, aunque yo nunca le guardé rencor. Entendía la presión insoportable bajo la que habíamos estado. Mis hijos, Sofía y Daniel, corrieron por las nuevas habitaciones, gritando de alegría, sus risas llenando el espacio que antes había sido solo cenizas y dolor. Esa casa, antes modesta, ahora era un símbolo de nuestra resiliencia, de la familia que se había mantenido unida a pesar de todo. Aunque la cicatriz de la traición y el sufrimiento de mi familia persistirían, el calvario nos unió más que nunca. Aprendí que la confianza es un pilar, pero la vigilancia es su guardián. Mi experiencia me transformó. Ya no era solo un contable metódico. Me había convertido en un defensor público de los derechos del consumidor. Empecé a dar charlas, a participar en foros, a compartir mi historia para que nadie más tuviera que pasar por lo que yo pasé. Mi colaboración con Elena no terminó con el caso de Seguros Futuro. Su olfato para la injusticia y mi ojo para el detalle financiero se complementaban perfectamente. Ocasionalmente, trabajamos juntos en nuevas investigaciones, desvelando la corrupción corporativa donde quiera que la encontráramos. Ella se convirtió no solo en una aliada, sino en una amiga de confianza, una que entendía el peso de la lucha contra Goliat. Volvimos a nuestra casa, ahora un hogar lleno de luz y nuevas esperanzas. Sofía pudo ir a la universidad de sus sueños sin la carga financiera que nos había atormentado, y Daniel encontró su propio camino, sabiendo que tenía el apoyo incondicional de su familia. Mi vida había dado un giro de 180 grados, de la estabilidad tranquila a la ruina total, y de ahí a una nueva forma de estabilidad, una cimentada en la verdad, la justicia y la fortaleza inquebrantable de mi familia. Ya no era solo un hombre que vivía una vida, sino uno que había luchado por ella y que ahora podía, finalmente, mirar hacia un futuro seguro y en paz, con la certeza de que, a veces, la herramienta más poderosa contra la oscuridad es simplemente la verdad, escrita a mano, en un viejo cuaderno.